Entre la gente que está con el ministro de Finanzas, Prat Gay, y la gente que está con el titular del Banco Central de la República Argentina, Sturzenegger. Los dos del mismo riñón, dentro de la coalición, pero tienen visiones distintas. Uno, podríamos decir, Sturzenegger, más ortodoxo, y el otro bastante más keynesiano, más ligado de alguna manera, haciendo muchas de las cosas que se venían haciendo y tratando de hacer algunos retoques también. Está con nosotros Daniel Gataz, que escribió una nota en La Voz del Interior esta semana en relación al tema. ¿Cómo te va? Muy bien, Beto, ¿cómo estás vos? Y gracias, igualmente. A ver, ¿cómo lo ves? ¿Qué podemos decir con respecto a eso? Bueno, no solamente esta nota, sino las notas que usualmente yo publico, trato de incidir dentro de mi humilde posición de trabajar para que terminemos con algunas pautas culturales realmente que nos han hecho muchísimo daño en la Argentina en los últimos, diría, 70 años, y, por ejemplo, que nos han hecho perder nada más y nada menos que 13 ceros en la moneda. Y en este sentido diría que el populismo, ¿no?, que es un planteo bastante preocupante, es que se ha transformado casi en una religión secular en la Argentina, ¿no?, muy dañina. Y cuando hablo de populismo quiero aclarar que no lo hablo en el sentido quizás de Laclau, ¿no?, que lo veía como una, digamos, una respuesta ante demandas sociales de los sectores más marginados de la economía, sino esta visión de que el Estado lo puede todo, que puede resolver todos los problemas de la gente, y obviamente que tiene que ver obviamente con la digamos, la pérdida de la noción del sacrificio que hay que hacer para crecer en un país. ¿Qué nos ha pasado? Yo el otro día repasaba historias, ¿no?, en los datos estadísticos de Argentina. Cuando Arturo Umberto Illia, en la década del 60, era presidente de la Nación, la pobreza era de 3.1, ahora es 32. Bueno, 32. Es realmente sorprendente porque nunca se había gastado tanto en asistencia social y nunca habíamos tenido este índice de pobreza. Yo le contaba recién una anécdota que suelo llevar a los chicos míos ahí de la universidad, a quienes toman clase, a ver, por ejemplo, lugares como el Banco Nación, las enormes colas de gente que hay pidiendo asistencia social, cobrando planes, en el ANSES, en el Banco de Santa Fe, creo que hay en Córdoba 137 planes. Entonces algo mal debemos haber hecho, porque la pobreza sigue creciendo de manera significativa a pesar de que los recursos son cada vez más. Entonces estamos metidos en un problema. Alejandra Torres estuvo sentada hace un mes, en el mismo lugar donde estás sentada vos, y dijo, si juntamos todo el dinero que se utiliza para planes sociales, nos sobra la mitad y resolvemos el costado económico de la pobreza. Después hay un costado cultural, un costado educativo, hay un montón de miserias y de deudas con la gente que menos tiene, ¿no? Pero al costado económico lo resolveríamos con la mitad de lo que se invierte. Le digo, ¿y eso cómo lo explicás? Y dijo, bueno, la miseria de la política. Así es. Ahora, ¿cómo cambiamos la pauta cultural? Este es el tema, Beto, porque en el caso de que vos planteabas al comienzo de tu alocución, con esta visión diferente sobre lo que es la economía de Sturzenegger y de Prat Gay, ahí yo creo que se marca claramente, ¿no? Porque Sturzenegger, presidente del Banco Central, no quiero entrar en tecnicismo, ¿no?, pero tiene claro que la entidad que él conduce debe ser autónoma del gobierno nacional, debe tener la obligación de preservar el valor de la moneda y por ende lleva una política monetaria ordenada. Pero obviamente esto significa un problema para el gobierno nacional, y en el caso de Prat Gay, que es un hombre al cual todo el mundo le tira el saco, le está tratando de sacar un poco de dinero, y que a veces en la Argentina es muy difícil decir que no, obviamente está contando los porotos y ve que pone en riesgo incluso su ministerio, producto a veces de la gestión del presidente del Central, ¿no?, que ha generado en alguna medida recesión económica, altas tasas de interés, una disminución de los procesos de inversión. Entonces es difícil en un país en el cual tenés tantas presiones. Digo, es muy difícil administrar la Argentina. ¿Y cómo ves el final de este camino, de esta ruta? Yo creo que lamentablemente, más allá del gobierno del cual se trate, de la ideología que en principio subyace en cada uno de los gobiernos, las respuestas son siempre las mismas. Me parece que tiene que haber un cambio revolucionario y cultural en Argentina. Por eso yo siempre insisto sobre la cuestión cultural. No creo que sea un problema eminentemente económico, es un problema cultural que tenemos los argentinos y que nos vienen inculcando desde muy niños, pero en dosis de adultos. Entonces, obviamente, es muy difícil cambiar la cabeza de la gente, ¿no? Entonces, la pregunta, y yo creo que lo que tendríamos que hacer entre todos es tratar de ver cómo cambiamos esta impronta cultural que tanto daño nos ha hecho. Hasta diría una autoflagelación, seguir con las mismas conductas que te han hecho mal en 70 años. Tenemos un minutito nada más, pero tuvimos un invitado de lujo, ¿no?, esta semana aquí en Córdoba. Sí, justamente en el día de ayer tuvimos una reunión en la Facultad de Derecho
con Ángel Cárdenas, es un representante de la CAF. La CAF es el Banco Latinoamericano, el Banco Mundial Latinoamericano sería, ¿no? Que tiene nada más y nada menos que 25.000 millones de dólares puestos en Latinoamérica. Y el tema era cooperación público-privada, la importancia que tiene. Y digo esto porque en la Argentina nos vamos de un extremo a otro, casi sin términos medios. Entonces me parece que la cooperación público-privada es un tema realmente trascendente que está teniendo mucho éxito en el mundo, no solamente para obras de infraestructura, sí, ¿no? Funcionó muy bien en Rosario, sociales. Por ejemplo, gobierno socialista. La iniciativa público-privada, sí, digamos, con orden, controles, decencia, con un Estado decente, funciona y funciona muy bien. Un último comentario, recién le nombraste a Alejandra Torres. Sí. Alejandra Torres fue co-conferencista de Ángel Cárdenas, o sea, ella dio la visión de Córdoba, que obviamente también es una visión difícil de lo que le toca a ella, digamos, en cuanto a gestión, ¿no? Daniel, muchas gracias por Muy venir. Muy amable a vos, Beto, muchas gracias. Ha sido un gusto. La encuesta web en www.lasemanatv.com.ar está relacionada con el servicio de cloacas de la ciudad de Córdoba. ¿Usted cree que van a mejorar con todas estas inversiones que ahora se están diciendo que se van a hacer? Porque evidentemente hay serios inconvenientes de distintos sectores de la ciudad de Córdoba en torno a este tema. Nos vamos a la pausa. Cuando nos reencontremos vamos a hablar de otro de los dramas que vivimos en Argentina y que todas las semanas golpean muy fuerte. El femicidio y, en definitiva, la agresión humana, ¿no? Nos parecemos realmente...